juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Evelyn Mosquiano y José Emiliano Sánchez Serrano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con profunda humildad reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que iluminas los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. Que el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le das alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que a la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer con vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande
y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Quería en la reflexión del día de hoy, en primer lugar, hablarles sobre el gran acontecimiento del día de ayer, que prácticamente viene a ser el último paso que el Código de Derecho Canónico exige cuando se nombra a una persona, se beatifica o se canoniza. Y uno de esos pasos es la exhumación. Ayer en la iglesia de la Candelaria de acá de Caracas tuvo efecto esta gran ceremonia, muy hermosa por cierto, muy sentida, donde se procedió a la exhumación de los restos mortales del beato José Gregorio Hernández. Una ceremonia que tuvo la participación de muy pocas personas por la pandemia que estamos padeciendo. Ya José Gregorio Hernández había tenido una primera exhumación en el año 1975. De esa primera exhumación quedan 2 personas aún vivas que fueron testigos. Una fue el notario de aquel entonces, que por cierto es descendiente del doctor Rasetti, y también Monseñor Rafael Conde, obispo emérito de la diócesis de Maracay. Por cierto, el doctor Rasetti, aunque era un hombre agnóstico como se profesaba, un hombre no creyente, fue un gran científico venezolano, pero además de científico, fue un hombre honrado, bueno, que le dio un aporte interesantísimo a la medicina, especialmente en Venezuela. Y recordar la figura de José Gregorio Hernández es recordar un gran anhelo que desde hace mucho tiempo, desde muy pequeño, gracias a la devoción de mi familia y especialmente gracias a la devoción de miles y miles, pudiésemos decir de millones de personas, pues José Gregorio Hernández desde hace mucho tiempo ya viene siendo reconocido y venerado en los altares de nuestras casas, aún la iglesia no habiéndolo hecho de manera oficial. Y yo recuerdo que no había un gobernador, un alcalde, un obispo, un cardenal que se haya presentado en el Vaticano visitando a nuestros papas, a todos los últimos papas. Yo creo que desde el Papa Pío XII para acá, todos, absolutamente todos, le solicitaban cada vez que un venezolano se acercaba en una de sus audiencias que se procediera a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Un sentimiento realmente nacional. Pero el día de ayer estuvo enmarcado con esa gran alegría, con ese gran entusiasmo, al ver pasar los restos mortales frente a mi cara, frente a mis narices. Bueno, de ahí sentí realmente la emoción que representaba no tanto los restos mortales de una persona, sino especialmente la vida y la obra de este insigne e ilustre venezolano. Ojalá, queridos hermanos, que nos animemos, especialmente en este tiempo de euforia por José Gregorio, no sea una especie de moda, sino que podamos conocer su vida y su obra como científico, como cristiano, como católico, fervoroso, consecuente con su vocación y su propio compromiso. Realmente vale la pena conocer la obra de este ilustrísimo médico. Además, fundador de 7 cátedras de la Universidad Central de Venezuela, un científico prominente de su tiempo, un hombre muy honrado, instaura el primer laboratorio en Venezuela de sangre con tecnología de punta, y recientemente participé de un congreso que la Academia Nacional de Medicina había ofrecido especialmente a sus miembros y algunos invitados especiales. Tuve el honor de participar y de recordar lo riguroso y honesto que en su vida había realmente sido. Y el costo de ese laboratorio
que era prácticamente único en América Latina, pues costó algo así como 560.000 bolívares para la época, que sería un platal. Y el presidente de ese entonces, pues, le había concedido, le había otorgado ese recurso, y cuando fue a comprarlo y regresa, pues devuelve 12.000 bolívares de lo que le había realmente sobrado por la compra de ese laboratorio. Bueno, ese tipo de gestos pareciera que hoy son como raros, son extraños. Bueno, ahí está la honestidad y lo pulcro que realmente fue a lo largo de toda su vida. Intentó ser varias veces, al menos en 2 oportunidades, sacerdote, pero tenía impedimentos, por un lado de salud, hasta que por fin el arzobispo de Caracas de aquel entonces le recomienda fervorosamente que se dedique a la ciencia, y muere en perfume de santidad. Tanto fue así que al ser velado en la iglesia de San Francisco, en el centro de Caracas, la multitud prácticamente colmó todas las cuadras circunvecinas al templo, y luego cuando lo llevan en procesión al Cementerio General del Sur, pues bueno, al poco tiempo tuvo que ser prácticamente trasladada a su tumba por la multitud de fieles devotos, hasta hacerle un pequeño monumento en el mismo cementerio y trasladar sus restos mortales. Y luego que esa multitud nunca prácticamente se aplanó, sino por el contrario fue creciendo el fervor de José Gregorio Hernández, en algunos momentos por descuido mismo de la iglesia, ese fervor en algunas oportunidades con la devoción popular y toda aquella expresión religiosa del propio pueblo, pues se utilizó al pobre José Gregorio Hernández con un fin religioso que no era precisamente el que correctamente habría que utilizar. Y por tanto, él nunca paró realmente de interceder, pero sobre todo de ser un hombre milagroso. Pero no es el milagro realmente lo que yo quisiera resaltar de él. Tristemente, la inmensa mayoría de los cristianos creen que los milagros son como los que hacen realmente santo a un hombre. Lo que hace realmente, eso es como la consecuencia final, evidentemente. Pero lo que hace santo a un hombre y lo que lo hace grande no es que sea un mago, que le dé, el que esté mocho, pues que le devuelva el brazo o la pierna, o el que tiene una enfermedad mortal, que se la revierta. Bueno, bendito sea Dios, que siga haciendo muchos milagros. La grandiosidad de este hombre es en el perfil de su vida, un perfil que es extraordinario, es decir, un hombre que realmente se aplicó a la ciencia, un hombre merecedor sin duda del Premio Nobel de Medicina, un hombre sin duda alguna merecedor del Premio Nobel de la Paz por su cercanía y especialmente por hacer de la medicina una fuente de caridad y de cercanía, especialmente con los que sufren. Y yo recuerdo que esa vida, que es una vida hermosa, preciosa, que es uno de los tantos hombres y mujeres que tiene el pueblo venezolano, bueno, son los perfiles de vida que deberíamos transmitir y propagar. En Italia hay un José Gregorio prácticamente en Nápoles, San Giuseppe Moscati, que prácticamente tenía el mismo perfil de vida del doctor José Gregorio Hernández, con la diferencia que aquel, bueno, vivió una vida en un contexto cultural y social totalmente diferente. Bueno, yo quisiera hoy también no desperdiciar muy especialmente, en segundo lugar, lo que la palabra de Dios nos comunica. Y fíjense que la primera lectura, en alguna oportunidad, uno pudiese decir, caramba, el escritor sagrado es como muy machista. Diría seguramente María Isabel, ahí no se refiere a eso, porque precisamente invita a las mujeres a someterse a la voluntad de sus maridos. Y luego, de alguna forma, esa expresión pareciera un poco injusta. Son las mujeres que se someten a sus esposos, ¿por qué los esposos no se someten a sus maridos? Y hay una frase que puede colindar un poco en la reciprocidad. Pero ahí no está el punto está en una relación que así me parece como la más equilibrada de todo. Así como
Cristo es cabeza de su iglesia y la iglesia se somete a Cristo porque es prolongación de su cuerpo, fíjense esa relación, así ustedes mujeres sométanse a su marido. Es decir, hay una correlación que no tiene que ver con el poder, que no tiene que ver con la imposición, ni mucho menos con la fuerza, sino que tiene que ver con la comunión. Y eso es realmente la nota distintiva que se debe manifestar en un matrimonio donde la paridad de derechos y de obligaciones debe estar en el mismo lugar, y por otro lado la relación misma que debe establecerse entre la iglesia y cada uno de sus miembros, mejor dicho, entre Cristo y su iglesia, donde no se impone, sino que se establece todo un proceso de comunión. Y por amor, en consecuencia, yo me convierto en un ser obediente. Ahí está la grandeza de la obediencia y ahí está la grandeza de poder realmente escuchar y obedecer en el amor, porque el amor realmente permite que nuestra respuesta sea una actitud de servicio y no simplemente una actitud de imposición. Ojalá que cada uno de nosotros trabaje en su relación matrimonial, para aquellos que están casados, que puedan verdaderamente tener una gran reciprocidad y construir juntos una relación que conlleva mucha paciencia, mucha entrega y donación y sobre todo mucha libertad. Si no hay libertad, no puede haber una relación sana, porque la libertad con la responsabilidad es lo que permite que realmente el matrimonio cristiano sea edificado. Igualmente en la relación entre Cristo y su iglesia, si no hay libertad y corresponsabilidad, no se puede edificar la iglesia de Jesucristo. Y ahí está la grandeza de todos y cada uno de nosotros, que edifiquemos, así como José Gregorio, la iglesia que el Señor quiso diseñar para que nosotros formáramos parte de ella. Por otro lado, yo recuerdo que estando muy pequeño, a mí se me ocurrió preguntarle al párroco de aquel entonces cómo era un grano de mostaza, porque me parecía verdaderamente que nunca lo había visto. Y un día me lo trajo y me dijo, intenta morderlo. Y empiezo a morderlo con mis diminutos y pobres dientes y sentía que no podía. Y entonces el párroco me decía, bueno, primero se romperán tus dientes antes que rompas la pepa de mostaza, la semilla de mostaza. Y luego me llevó y me dijo, ahora quiero que veas cómo este pedacito chiquito, esta pepita, que realmente no la puedes ni romper, y te pido que hasta con un martillo, por lo dura que suele ser, ahora quiero que veas esta perolita lo que es capaz de hacer. Y me llevó a ver un gran árbol frondoso, increíble, con un arbusto, con un tronco, que realmente si le abría un hueco, yo podría hacer allí mi casita, siendo yo niño, y que podía trepar por sus ramas sin ninguna dificultad, y que al menos unos 7, 8 metros estaría dando sombra en medio de aquel sol inclemente, y además el sonido de los pájaros, que era prácticamente morada de muchos nidos. Bueno, ahí entendí cómo de algo tan chiquito puede surgir algo tan grande. Hoy la palabra del Señor coloca ese ejemplo cuando habla del reino de Dios. Es decir, ¿cómo se construye ese reino? Con cosas muy pequeñas, que pudiesen ser insignificantes, pero que contienen algo realmente grandioso. Y por otro lado, el ejemplo de la levadura es exactamente igual. Proveniendo de familias italianas, al menos 1 o 2 veces a la semana, en la noche, mi mamá preparaba durante el día la masa para la pizza. Y yo recuerdo que de un pedacito así, siempre le decía a mi mamá, pero eso no va a alcanzar, nosotros somos 6 y a mí me encanta la pizza. A mis hermanos todos, como son dragones, les encanta la pizza. Y de aquel pedacito de masa, después de un par de horas,
se transformaba en un pedazo mucho más inflado, mucho más grande, y luego cuando se estiraba nuevamente para hacer las pizzas, salían 7, 8 pizzas de cualquier proporción. Y era tan delgadita que luego la masa crecía a lo largo del tiempo y disfrutábamos un montón al poder compartir en familia y poder comer la pizza. Es decir, la levadura. La levadura hace que crezca una masa chiquitica en algo grande y pueda saciar el hambre de mucha gente. Y lo pone exactamente con el reino de Dios. Sería interesante, y eso siempre lo trato, la relación existente, pero no lo voy a tratar en esta reflexión, entre lo que es el reino de Dios y la iglesia. Y cómo en la iglesia nosotros estamos llamados a propagar ese mensaje y esa buena noticia, propagando la justicia, propagando la solidaridad y sobre todo el amor, particularmente al que más lo necesita. Amén. Pidamos a Dios que se incline sobre nuestra humanidad que sufre y haga fecundo su dolor, gestando un mundo nuevo y transformando sus estructuras por la fuerza del amor, y digamos: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia del tercer milenio, siendo constante en la oración, acelere la llegada del reino de la justicia y la paz, y con su vida comprometida influya en la marcha de nuestra historia hacia Dios, oremos al Señor. Para que el magisterio del Papa Francisco y los obispos sea levadura de unidad en medio de un mundo dividido por el egoísmo y el desamor, oremos al Señor. Para que la espera de los cielos nuevos avive la preocupación de los gobernantes de nuestro mundo por cultivar la convivencia, el entendimiento y el respeto entre todos los hombres, oremos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos que duermen el sueño de la paz, especialmente por los que están aquí presentes, que ustedes no pueden ver, por los que están en nuestras cámaras, detrás de nuestras cámaras, para que podamos realmente recibir a través el consuelo, la paz, la esperanza, y particularmente ellos el descanso eterno, roguemos al Señor. Por Evelyn Mosquiano y José Emiliano Sánchez, roguemos al Señor. Acoge, Señor, la oración de tu iglesia, sostén nuestra esperanza y haz que el gemido de tu espíritu que clama en nuestro corazón nos urja a dar testimonio de la llegada de tu reino y a ser fermento de unidad y paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por Evelyn Mosquiano, José Emiliano Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y de esperanza, digamos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda agradable a Dios. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Feliz día para todos, que Dios los bendiga.